El tema se llama ¿el bautismo de niños? El bautismo de niños es una de las doctrinas más críticas de la Iglesia Católica. Puesto que nacen con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, los niños necesitan también el nuevo nacimiento en el bautismo para ser librados del poder de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios, a la que todos los hombres están llamados. La pura gratuidad de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de niños. Por tanto, la Iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijo de Dios si no le administraran el bautismo poco después de su nacimiento. Página 358, 1250. El Catecismo nos indica dónde se originó esta doctrina fundamental. La práctica de bautizar a los niños pequeños es una tradición inmemorial de la Iglesia. Está atestiguada explícitamente desde el siglo II. Página 359, 1252 itálicas añadidas por el autor. Aquí el Catecismo admite que esta doctrina no está basada en las Escrituras. Es una tradición hecha por hombres. Al respecto, la advertencia de Pablo es muy oportuna. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Colosenses 2, 8. ¿El bautismo en la Biblia? Esta práctica perturba en especial porque la Biblia no registra ni un solo caso en que un niño haya sido bautizado. Por el contrario, en cada ocasión en que se menciona el bautismo, quienes participan son personas con edad suficiente para escuchar y recibir el Evangelio. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Mateo 3, 16. A través de la Biblia vemos que el bautismo siempre siguió a la salvación. El etíope eunuco, quien fue guiado por Felipe para creer en Cristo y ser salvo, era adulto cuando fue bautizado. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Hechos 8, 38. Otros fueron bautizados después que creyeron. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Hechos 18, 8. Cuando la gente aceptaba el llamado de Juan el Bautista al arrepentimiento, ellos eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Mateo 3, 6. Es obvio que los recién nacidos no podían arrepentirse, creer, ni confesar sus pecados. Por tanto, nunca podrían estar capacitados para ser bautizados como enseña la Biblia. El carcelero de Filipos. Cuando el carcelero que custodiaba al apóstol Pablo en Filipos le preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16, 30, Pablo respondió, cree en el Señor Jesucristo. Verso 31. Después que el carcelero creyó, Pablo lo bautizó. Verso 33. Cuando Pedro predicó en Hechos 2, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Hechos 2, 41. Cuando Felipe predicó a la gente de Samaria, hombres y mujeres fueron bautizados, pero no se indica que bautizaron a bebés. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hechos 8, 12. Si la Biblia es explícita al mostrar que solo deben ser bautizados quienes tienen edad suficiente para oír y recibir la palabra de Dios, ¿por qué el catolicismo demanda que los bebés recién nacidos sean bautizados? ¿Será acaso para que las personas estén sujetas a la Iglesia casi inmediatamente después de nacer? Usted debe tomar una decisión al respecto en su corazón. Conclusión: cuando usted fue bautizado siendo bebé, ¿fue realmente bautizado, o solo le rociaron un poco de agua? Esto depende de cuál posición desea creer la palabra de Dios o las tradiciones de hombres. Por favor, tenga en mente las palabras que Jesús pronunció ante los líderes religiosos de su época. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra